están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es su programa Nuevas Voces en Agricultura, comenzando día martes 16 de abril, ya en esta segunda mitad del mes de abril. Se nos va el año ya. Ojalá se nos fuera el año. Estamos recién en el cuarto mes. Recién en el cuarto mes, en la semana número 15 del año. O sea, la cuarta estación del año. Mucho. Oye, menos, vamos a la semana 14, si Dios quiere. Oye, o 15, no tengo idea. Tenemos otro tema de conversación. Saludo a nuestro panel. Debo decir que perjudiqué a Agustín Iglesias, nuestro candidato a alcalde por Independencia. Pero que ya está aquí, en los estudios centrales de Radio Agricultura. Que me preguntó si tenía tiempo para ir a hacer una diligencia antes de salir al aire. Ya viene. Y el veto nos sorprendió saliendo al aire a la hora, que es absolutamente inusual. Así que Agustín Iglesias está por acá, pero no está en el estudio. Sí está con nosotros Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano y además candidata a alcaldesa por Maipú. ¿Cómo estamos, Maca? Muy bien, Tomás. Un gusto estar acá en este tremendo panel de día martes. Doctora Costa, por supuesto, acompañándonos, como es habitual. Muy contento de estar acá, como siempre, Tomás Bengolea. En cualquier minuto se suma Agustín Iglesias, candidato a alcalde por la comuna de Independencia. Inscribió primarias, por supuesto, donde va a participar, ha abierto la competencia y esperamos que tenga muy buenos resultados y que esté en la papeleta final para que en Independencia también haya un cambio. Después de varios años de la alcaldía, de la administración de Gonzalo Durán, un asiduo asistente a los matinales. Yo diría que esa es su principal virtud como alcalde, estar en los matinales. Así que la candidatura de Agustín Iglesias, por supuesto, muy valiosa. Tenemos hartos temas de conversación, Agarró vuelo, por supuesto, vamos a conversar en unos minutos más de la votación de la mesa de la Cámara, que generó harta polémica. Generó polémica hasta con líneas aéreas, que se le atrasaron los vuelos, en fin, y otro tipo de excusas bien pedestres. Pero lo cierto es que agarró vuelo la polémica de el caso del teniente Ojeda, ¿no? A tal punto que Maduro habría solicitado o habría dado la posibilidad de reunirse personalmente con el presidente Boric para supuestamente entregar antecedente de la eventual orden que habría habido desde Venezuela para el asesinato del teniente Ojeda en Chile, según lo que dio a conocer el fiscal a cargo de la investigación la semana pasada. Tanto es así que Boric salió a contestar diciendo que está disponible a tener todas las instancias de diálogo. Es decir, el presidente Boric está dispuesto a conversar con el dictador Nicolás Maduro para efectos de ver si con esa conversación se recaba más antecedentes por la situación del asesinato del teniente Ojeda en Chile. Maca Bravo, ¿qué te parece? Yo lo encuentro bien grave, o sea, no sé si grave es la palabra, pero al menos es muy significativo que el presidente diga como si nada que está dispuesto a conversar con el dictador culpable de varias crisis en el continente, que está absolutamente apernado en el poder, que persigue opositores, que asesina opositores. O sea, es bien delicada la situación. ¿Qué te parece esa declaración del presidente Boric y la situación que produce los nuevos antecedentes del asesinato del teniente Ojeda? Mira, si el presidente Gabriel Boric ha estado dispuesto a negociar con terroristas, no sorprende que esté dispuesto a negociar con violadores de derechos humanos. Ahora, evidentemente a un dictador nunca hay que creerle, y creo que es de una ingenuidad pensar que va a ser una buena negociación o un buen diálogo, pero si llegara a hacerlo, espero que sea para que Nicolás Maduro reconozca la crisis migratoria en la que tiene a Latinoamérica, con más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país, y especialmente con la crisis de inmigración ilegal que estamos viviendo en Chile. Si eso va a traer frutos para poder regularizar la situación chilena y que el gobierno chileno del presidente Gabriel Boric pueda expulsar inmediatamente a inmigrantes ilegales venezolanos y que van a ser recibidos por el dictador Nicolás Maduro, por supuesto que me parece que sería un buen diálogo, pero insisto, no hay que ser ingenuos y no olvidar que él es responsable de la crisis migratoria que vive Latinoamérica. Doctora Costa. Mira, hagamos un poquito de memoria. Hace una semana y media atrás, se dijo, ¿cierto?, que por parte del canciller venezolano, que el tema del Tren de Aragua era un invento de la mediática internacional. Esa fue la palabra que usó, la mediática internacional. Porque esto solamente era para atribuirle a Venezuela el crimen organizado que no existía, y por otro lado, ¿cierto?, incluso habían personas con acento chileno o peruano que decían que eran del Tren de Aragua, lo que hacía que era ridículo pensar que existía el Tren de Aragua. Esa fue la declaración. Luego de eso se dijo, no, mira, en realidad sí, es que existe el Tren de Aragua, pero nosotros lo tenemos controlado, y por lo tanto aquí logramos controlarlo. Bueno, y ahora resulta que es Maduro el que dice, mira, lo que queremos hacer, le digo públicamente al presidente Gabriel Boric, si usted quiere hablar de estos temas, como el crimen organizado, conversemos personalmente, porque lanzan acusaciones al aire que después los medios de comunicación y las redes sociales lo convierten en campañas contra Venezuela.
Y yo lo que digo, bueno, ¿dónde quedan las credenciales democráticas del presidente Boric? ¿Dónde quedan las credenciales democráticas del gobierno de Chile? Que estaría dispuesto a establecer una conversación directa con Maduro. ¿Para qué? Para validar la tesis de Maduro. Porque según la tesis de Maduro, aquí, me imagino yo, va a decir que no hay una razón política para asesinar al comandante Ojeda. Y frente a eso, ¿cómo va a llegar Boric a esa conversación? Le va a decir, sí, en realidad, presidente, yo creo en su palabra, creo en la palabra del mismo que no es capaz de competir públicamente con otro candidato de oposición, que le impide a María Corina Machado a ir de candidata, que le impide tener una expresión política de la oposición, que impide que puedan haber medios de comunicación libres, que impide que puedan desarrollarse económicamente sus habitantes y que los obliga a migrar con más de 5 o 6 millones de venezolanos que hacen una verdadera diáspora por toda América Latina. ¿A ese dictador Boric le va a decir que le cree? ¿O le va a decir en su cara, en sus narices, que tiene antecedentes que dicen todo lo contrario? Y que lo va a obligar entonces a decirle la verdad, que nunca se la va a decir, porque es un dictadorcillo, que cree que puede hacer y deshacer. Entonces, aceptar esta posición de Maduro es simplemente caer en una trampa para tratar de blanquear una situación que evidentemente es inaceptable, como el secuestrar y asesinar a un perseguido político por Venezuela y asilado político en Chile, con el pretexto de mejorar las relaciones. No puede cambiar tan radicalmente y tan rápidamente la posición del gobierno venezolano en tan solo un par de semanas, y no puede ser tan ingenuo el gobierno de Chile y el presidente de la República, que como él se ha encargado de decir, es quien dirige las relaciones internacionales, de decir simplemente sí, voy a aceptar sin ninguna condición la propuesta de un dictador como el de Nicolás Maduro. Ya está con nosotros, como les habíamos anunciado, Agustín Iglesias, candidato a alcalde por la comuna de Independencia. Agustín, estamos conversando a propósito de la disposición que mostró Nicolás Maduro de reunirse personalmente con el presidente Boric para efectos de aclarar información sobre el asesinato del teniente Ojeda, y la respuesta del presidente Boric, que dice que está dispuesto a dialogar con quien sea necesario. ¿Cómo ves esa declaración? Bienvenido al programa, por supuesto. ¿Y qué te parece esa disposición del presidente Boric a juntarse con Maduro, que no es algo menor? Sí, muchas gracias, Tomás. Un gusto estar con la Maca y además con Jorge, grandes exponentes, jóvenes también de la derecha chilena. A ver, yo soy un poquito más escéptico. Creo que el presidente Boric no es ingenuo. El presidente Boric tiene un problema y su gobierno tiene un problema, que no va a poder gobernar de forma normal mientras siga con el Partido Comunista. Esa es la causa de esto. El presidente Boric dice que va a conversar, claro, pero no tiene libertad, porque en su comité político, porque hoy día la presidenta de la Cámara de Diputados, porque en sus asesores cercanos, porque etcétera, está trabajando con el Partido Comunista. Y mientras eso siga siendo así, nada va a cambiar y su gobierno va a ser un fracaso como lo ha sido estos 2 años y tanto. Porque el Partido Comunista es un partido que cree que en Venezuela no hay dictadura, que no tenemos idea de si es que hay información entregada o no al gobierno venezolano. Entonces, mucha disposición de Maduro habrá. Primero, Maduro ni siquiera sabe la información de los delincuentes propios en Venezuela. No maneja esa información. Entonces, juntarse a conversar ¿a qué? A que le diga no, que aquí no pasa nada, que vamos a ayudar, que vamos a colaborar, como si el gobierno de Maduro tampoco controla completamente las bandas criminales. Entonces no es una ingenuidad, es hacernos creer que va a conversar, y es creer que somos tontos. Esa es la verdad. El presidente Boric cree que somos tontos y que no nos damos cuenta que aquí el Partido Comunista le pone una presión imposible para él de sostener, y que mientras siga gobernando con ellos, la verdad es que este gobierno va a ser un fracaso absoluto. Fíjate que a mí me parece un poco insólita la disposición que muestra el presidente en esta mezcla como de hipocresía o de actitud falsaria con algo de ingenuidad, cuando dice que está dispuesto a dialogar en todas las instancias posibles primero con el líder de una dictadura vinculada al narcotráfico, que encarcela opositores, que asesina opositores, que tiene a millones de venezolanos fuera de su patria y que además ha estado exportando delincuentes de manera bastante sistemática en los últimos años. Porque además el presidente Boric, siendo jefe de Estado, debe estar viendo qué vías judiciales en el plano internacional va a hacer valer respecto a la investigación que hay en Chile, para hacer valer la responsabilidad del Estado de Venezuela, cuando hay un fiscal de su propio país, como es el fiscal Barros, que está a cargo de la investigación, que dice que acá hay un móvil político desde el extranjero. Es decir, el presidente Boric, en vez de ocupar las vías diplomáticas y las vías judiciales que existen en el plano internacional,
está dispuesto a sentarse a conversar con el dictador. ¿Y qué creerá que Maduro le va a pasar las carpetas? Sí. Sí, presidente, mira. Tienen razón. Yo ordené el asesinato porque Claro. el teniente Ojeda me generaba un disgusto. Pero quería decírselo personalmente. Claro, Ese era el problema. Tengo la deferencia de que venga Caracas, presidente Claro. Boric, ¿ah? Y claro, el presidente Boric va a ir feliz porque siempre ha sido admiradores de la Me dictadura encanta. venezolana y son admiradores de empezaron Chávez. a sacar fotos, por supuesto, selfies, y ahí están en el quizás. gobierno los que gritaban somos hijos de Chávez, nietos de Fidel y todos esos cantos lamentables. Pero da cuenta de que tenemos un jefe de Estado, un presidente de la República que no es consciente ni capaz ni competente de asumir las atribuciones propias de su cargo. Tenemos un incompetente en la moneda, una persona que hace declaraciones sin medir la magnitud y las consecuencias que eso tiene. Acaba de decir que está dispuesto a juntarse con el dictador, con un criminal que es el responsable del asesinato de una persona que tenía la calidad de protegido y refugiado en Y Chile. de la crisis migratoria de la toda crisis América Latina. migratoria, a un país inmerso en la miseria, y es como que fuese algo muy normal y lo reviste como, no sé, yo estoy disponible a conversar en todas las instancias de diálogo. Bueno, entonces si va a conversar con Hamas también si el día de mañana si hay un conflicto con Palestina. No, capaz va a que los conversar con condecore. Irán, Bueno, si es lo que ha Irán, hecho. o sea, ¿en No qué con mundo ellos, pero vive sí el ha hablado presidente con de la República? terroristas Ha en conversado con Chile. terroristas, por supuesto, ha contado. El Gualmapo, acuérdate. Cuando el asesino de Jaime Guzmán, digamos, se fue a sacar Sí. una foto sin ir más lejos. Entonces, a mí no me deja de sorprender Pero si eso es Boric. la incompetencia de Boric, la irresponsabilidad ¿Tú de crees Boric. que es incompetencia, Tomás, o tú crees que es que no quiere hacer tonto? Yo creo que el presidente no es, o sea, es incompetente, sin duda, pero yo creo que no es inocente. Yo creo que él sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. No creo que él diga, no, si voy a llegar de Maduro y me va a dar la información. No, él sabe perfectamente lo que está haciendo y no hace creer los tontos como si nosotros fuéramos estúpidos. Ahora hay un nivel de inmadurez, porque en este y en otros temas, sobre todo en temas internacionales, el presidente Boric sobrepone los intereses de Estado, o más bien sobrepone sus intereses personales a los intereses del Estado. Entonces va decidiendo en función de caprichos. Es tener, por eso aquí cuando decíamos un minuto que esto era un gobierno en práctica, en estas cosas cobra tanta relevancia. Pero tú te das cuenta que tienes un presidente de la República que no está a la altura, ¿sí? No entiende lo que está metido. O sea, estas declaraciones le hacen mucho daño a Chile. Primero porque Chile ya dejó de ser un país respetable, pacífico y admirable para alguien que quiere escapar como refugiado de su país. O sea, un refugiado venezolano en Chile hoy día no puede considerarse seguro ni en paz. Bueno, y pasó. Acuérdate que fueron a las comisarías algunos refugiados venezolanos porque A pedir tenían protección, por miedo, supuesto. ¿cierto?, por su vida y por la de su familia. Y además aquí hay que pensar en el resultado. O sea, ¿cuál es el resultado que espera el presidente? ¿Espera poder mostrar algo concreto, que le den algún antecedente concreto? Si ya llevan haciendo el ridículo desde enero, acuérdate lo que significó el ridículo que fue hacer Monsalve, cuando fue a firmar un convenio con la 15ª autoridad diciéndole sí, le vamos a entregar todos los antecedentes y probablemente a esa altura ya se estaba planificando y pensando en el interior del régimen de Maduro cómo terminar con la vida del teniente Ojeda. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, caer tan fácil en esa trampa o creer, como dice también nuestro candidato Agustín Iglesias, que en realidad los chilenos son tan tontos de que esta es la solución, de que este es el contrafactual que necesitábamos, que conversaran los presidentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué solución le va a poder dar Maduro a esta situación? Si ni siquiera es capaz de recibir a las personas que ya están con órdenes de expulsión. Claro. O sea, ni siquiera, o sea, si quiere mostrar verdadera voluntad, bueno, entregue todos los registros. Entonces reciba a las personas que están impulsadas, reciba a las personas que están en una condición, digamos, de haber cometido un delito en Chile y tienen que volver a su país. Esa sería una señal concreta. Pero una conversación con Maduro, o sea, ¿qué va a decirle después a las personas? Mira, conversé con Maduro, me prometió todas estas cosas. Si uno es capaz de cumplir con las cosas que promete, como por ejemplo entregar más democracia en las elecciones que vienen ahora, ¿qué le va a prometer a Boric, digamos? Oye, vamos a la pausa y aprovechamos de cambiarnos de tema, porque ayer se dio la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, se terminó resolviendo como era de esperar en el margen, ¿no? Por un voto. Hubo parlamentarios que no asistieron, hubo uno que se le atrasó el vuelo, o dice que se le atrasó el vuelo, para ser claro. Y llega por primera vez en la historia de la democracia chilena a la presidencia de la Cámara de Diputados una diputada comunista, pero ni más ni menos que la diputada Carol Cariola, que es una diputada muy rara. Diputada por tu distrito. Sí. Por el distrito 9, la zona norte de Santiago, con una altísima votación. Dicen que además hoy día se quiere ir de senadora. Sí, a la quinta región. A la quinta región. Pero es bien interesante porque primero hay un tema evidente que tiene que ver con la coordinación de la oposición, que vale la pena analizar, pero también porque esto genera, de la misma forma que lo fue en la mesa del Senado, un movimiento desde el punto de vista del poder relativo del gobierno para tramitar proyectos de ley, en este caso en la Cámara de Diputados, donde va a tener a una aliada de las entrañas del gobierno, como es Carol Cariola,
para efectos de la tramitación de los proyectos que vienen para adelante, particularmente la previsional y lo que han llamado pacto fiscal, que no es otra cosa que subir los impuestos. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial en esta conversación en Nuevas Voces. Estamos con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, candidata a alcaldesa por Maipú. Estamos con el doctor Jorge Acosta, como cada día. Nos acompaña también Agustín Iglesias, candidato a alcalde por la comuna de Independencia. Vamos a ir a la primera pausa comercial y en pocos minutos volvemos en esta conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Dinámico, estamos saliendo a la hora, el Beto nos está apurando y nos está cortando los comerciales para tenernos bien concentrados, siendo las 13 con tiempo 23 minutos, casi 24 minutos. Estamos comenzando el segundo bloque de conversación, querido amigo, en su programa Nuevas Voces. Aprovecho a saludar a todos los que ya nos están escribiendo, por supuesto. Muy buenas tardes a nuestro querido amigo Pedro Fernández, que además pone aplausos para el doctor Acosta, Rodrigo Codoseo, como por supuesto, Silvia Yancamil Petit, que siempre nos escribe, en fin, tantos otros, Oscar Soto, que nos hace algunas preguntas. Un saludo a todos los que nos están viendo por Agricultura TV, por supuesto, invitarlos a que pongan me gusta para poder llegar a más personas en esta conversación con Agustín Iglesias, candidato a alcalde por Independencia. Así que si usted es de Independencia ya sabe quién es su candidato. Jorge Acosta, el doctor Acosta como cada día, y Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, y además, por supuesto, candidata a alcaldesa por su comuna de Maipú. Ayer hubo, decíamos, elección en la mesa de la Cámara de Diputados. Antes de entrar al análisis sesudo, interesante, por supuesto vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, razón por la que estamos aquí en Nuevas Voces cada día a las 13 horas. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y no olvides que Siempre por la Vida te invita al Encuentro Familiar por la Vida, que se realizará el próximo sábado 20 de abril a las 11:30 de la mañana en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. No solo será una celebración por la vida, sino que también daremos a conocer nuestra estrategia de difusión del nuevo libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Inscríbete en siempreporlavida.cl. Yo voy a estar el próximo sábado. Ahí estaremos. Macarena Bravo también. A las 11:30 horas. En nuestro candidato Agustín Iglesias probablemente también. Encuentro por la Vida, muy importante. Así que todos los que quieran participar, ya saben, se inscriben en www.siempreporlavida.cl. El por es una X. www.siemprexlavida.cl. X como signo por. Para los que se quieran inscribir este encuentro familiar por la vida, sábado 20 de abril, 11:30 horas. Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. En Los Leones con Lota, en Holanda con Lota, en Carmen Silva con Holanda, con Los Leones. Hay varias entradas. Por donde quiera, pero llegue el sábado 20 de abril. Por supuesto, gracias a la Universidad San Sebastián, que siempre hace un gran apoyo. Abre las puertas además de ese campus maravilloso como es el Campus Los Leones, la Casa de los Leones, para una actividad por la vida. Opiniones, queridos amigos. Ayer, Carol Cariola, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Agustín Iglesias, ¿qué te parece? Un respiro para Elizalde, que estaba en la cuerda floja. Estaba en la cornisa, sí, así es. Un respiro para el gobierno. Pero nada, además con un discurso suavecito dentro de Carol Cariola. Así es, con el pie alto. Yo conozco a la diputada, o sea, no personalmente, pero he estado con ella en varias ocasiones porque me toca topármela en Independencia, una persona súper agradable así en el momento, pero es un problema más allá de ella como persona humana. Tenemos un problema político que la Cámara de Diputados y la legislación en la Cámara durante 8 meses la va a manejar la discusión la Carol Cariola. Y eso obviamente que a quienes creemos que la idea del Partido Comunista y los impulsos del Partido Comunista son malos para el país, bueno, es una mala noticia, creo yo, para Chile, y lamento que haya una descoordinación de parte nuestra, de alguno que otro diputado, pero bueno, ya está, y habrá que navegar con eso en el camino nomás. Creo que no queda mucho más que eso por ahora, Tomás. Quiero agradecer a mi bancada por la confianza que depositan en mí para entregarme esta importante responsabilidad de representarles en la mesa de esta corporación, a la máxima responsabilidad que es la presidencia. De cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones, nuestro respeto y defensa irrestricta con la democracia. La parlamentaria sostuvo que es militante, voy a citar, de un partido que ha dado pruebas de ello, estando sus militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos y dispuestas a dar la vida por ello, y que con su elección
ha caído, afortunadamente, un veto atávico, no solo anticomunista, sino también antidemocrático. Dice, ¿qué te parece, Macarena Bravo, el discurso más de Carlos Cariola? Nuevamente la lógica de lo que había planteado el presidente Boric, ¿no? Criticando el anticomunismo, que sería antidemocrático, además, para efectos de Carlos Cariola. Bueno, está claro que el discurso de Carol Cariola ayer en la Cámara fue directo hacia sus bases, le habló al 30%, y eso es para lo que están entrenados los comunistas, entonces tampoco es algo que me sorprenda lo que ella pudo haber dicho ayer en el discurso, y que no quepa ninguna duda que este es un momento para la Cámara de Oscuridad, que se vienen lamentablemente procesos que se van a ralentizar y que no van a estar la urgencia de los chilenos puesta por sobre las discusiones y por sobre la ideología del Partido Comunista. Y además no olvidemos también lo peligroso que es cuando un comunista está en el poder. Y lo vemos, por ejemplo, con el ministro de Educación, Cataldo, Así que es es comunista, que no ha sido capaz ni siquiera de garantizar el derecho constitucional de que todos los niños de Chile puedan tener un cupo en un colegio. El comunismo, como todos sabemos, es muy peligroso, lo ha demostrado a través de la historia, se ha demostrado esto una y otra vez, y creo que es muy importante las acciones que se puedan tomar después de esta desastrosa votación que hubo ayer en la Cámara de Diputados. Yo debo decir, a ver, porque nos están preguntando, por supuesto, qué pasa con Mauricio Ojeda, qué pasa con los diputados que no llegaron. Yo, al menos en el caso de Mauricio Ojeda, él ha dicho, y uno no tiene por qué no creerle, pero él ha dicho que se le atrasó el vuelo, hubo imperfectos técnicos, en fin, que llegó sobre la hora, en fin, porque es diputado por la región de la Araucanía y viajaba del aeropuerto de la Araucanía, que está un poquito al sur de Temuco. Sea como sea, y asumiendo de buena fe que es verdad que se le atrasó el vuelo, me parece que un estándar básico de exigir a los parlamentarios es que si es que hay una votación de tal relevancia para efectos de las consecuencias políticas que puede tener la correlación de fuerzas del Congreso, y una votación que hace semanas sabemos que iba a ser voto a voto, porque ha estado en la conversación hace 2 semanas en la elección de la mesa de la Cámara, uno viaja el día antes o viaja más temprano o toma las providencias necesarias, porque además las personas que viajan habitualmente al sur, entre ellos nuestra querida Paz Charpentier, sabe que los vuelos a Concepción y a Temuco suelen atrasarse. Sí, claro. Los vuelos en aeropuertos que son más pequeños suelen tener atrasos de media hora, de 20 minutos, imperfectos de volación. Entonces, uno esperaría que un parlamentario que le toma relevancia a la votación llegue temprano, vuele el día antes. En fin, pueden haber razones personales que impidan que eso haya sido así en el caso del diputado Ojeda, que a todo esto es independiente, pero me parece que un estándar mínimo de responsabilidad, porque al final el problema es que se le produce a él, si al final todo el mundo le está cargando a él el hecho que hoy día Carlos Cariola esté en la mesa de la Cámara. Es verdad que si él votaba y votaba por Joana Pérez y por Guillermo Ramírez en la vicepresidencia, hubiese habido un empate y hubiese enterado una moneda, digamos, era al azar. Y por eso también es importante que pasó con el diputado Lee, que entiendo que fue electo por el Partido Regionalista Independiente, el PRI, que era un partido que estaba en Chile Vamos, que es una pyme ilícita política, digamos, que existió en su minuto, no sé en qué quedó todos esos dirigentes, una subsecretaria, Gabriel Nacional, que terminó haciendo oposición a Piñera por los retiros de fondos de pensiones, un escándalo. Pero la verdad es que uno espera algo más de responsabilidad de los parlamentarios, ¿no? Porque a mí me consta que han habido semanas de gestiones de grupos del Partido Republicano, de Chile Vamos, de Demócratas, de lograr una mayoría dentro del Congreso para poder mantener la mesa de la Cámara, de personas que incluso tuvieron que infringir un acuerdo para votar por Joana Pérez, porque el demócrata y el PDG estaban dispuestos a votar por los comunistas, de hecho lo habían acordado así, y que se caiga porque a alguien se le atrasó un vuelo. Claro, es un poco pedestre, es demasiado coincidente, digamos. Entonces yo creo que hay que subir el estándar efectivamente de responsabilidad de nuestros parlamentarios. Tomás, yo solamente quería agregar sobre el punto, ya que también han llegado muchos comentarios y se ha endosado también la responsabilidad del Partido Republicano, que el diputado Ojeda tiene suspendida su participación en la bancada desde octubre del año pasado, y no, como tú bien lo dijiste, es un diputado independiente, y todos los diputados republicanos votaron por Joana Pérez, y obviamente nosotros como partido estamos en contra de las ideas comunistas, y por supuesto para nosotros era muy importante que Carol Cariola no llegara a ser la presidenta de la Cámara, pero bueno, lamentablemente eso no fue así y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Oye, nos escriben nada más. Yo había visto algo similar en las redes sociales, porque Patria y Vino, alguien que se llama Patria y Vino, que me parece notable el nombre, tanto por el amor a la patria como al vino, lo felicito. Dice, el avión llegaba a las 15:37 a Santiago y la votación era a las 5 en Valpo. O sea, llegaba a las 7:37 a Santiago y era a las 5 la votación. Yo vi lo mismo en Twitter, en los pantallazos, porque salió el pantallazo del pasaje.
A todo evento estaba sobre la hora. Si llegáis a las 5:30 a Santiago, claro, te demoráis justo 1 hora y media del aeropuerto. Ya, ponte, ganaste 20 minutos del aeropuerto. Te demoráis 1 hora y cuarto para llegar al Paraíso. Un taco habitual a la entrada al Paraíso, digamos. Sí. Y llegáis justo. Entonces, bueno, en fin, cada uno tendrá que hacerse responsable y de la consecuencia que tienen sus actos. Cambiémonos un poquito de tema. Habló Boric, que era hablar con Maduro. Habló Jackson. Habló Jackson porque militantes del Partido de Revolución Democrática declararon ante la Fiscalía por el caso Convenio Democracia Viva, que claro, el gobierno lo metió bajo la alfombra pero que sigue circulando. Y es bien interesante porque el titular de la tercera PM ayer es de película. Dice, Jackson declara que no sabía que existía Democracia Viva. Y Crispi revela quién fue el asesor que lo alertó de lo que pasaba en Antofagasta. Otras declaraciones, entre ellas las de la subsecretaria de Vivienda, daban cuenta que el ministro Monte estaba al tanto de los antecedentes del caso Democracia Viva antes de lo que dijo que estaba al tanto en la opinión pública. Es decir, cada vez que avanza una etapa judicial de declaraciones del caso Fundaciones y en particular Democracia Viva, nos vamos dando cuenta que aquí hay cada vez más personas vinculadas, que parece ser que el ministro Monte sabe más de lo que nos dice, pero esto que Giorgio Jackson no sabía que existía Democracia Viva, es al menos tomar como imbéciles a los chilenos, digamos. O sea, es creer que todos los chilenos somos realmente ignorantes, porque Democracia Viva, todos sabemos, era una fundación trucha, era una máscara de puros militantes de la Revolución Democrática, que era el partido de Giorgio Jackson, el partido en el que el líder natural es Giorgio Jackson. O sea, habla muy mal de conocimiento de su partido, sé que no sabía que era Democracia Viva, además con la cantidad de millones que ganaba Democracia Viva gracias a existir, digamos. Es un poco absurdo. ¿Qué te parece, Agustín Iglesias? Yo creo que Giorgio, ya que no es ministro, se le puede decir por el nombre, ¿no? Giorgio se arriesgó mucho. Porque, a ver, a toda vista está mintiendo. O sea, todo el mundo sabe que sí sabía que Democracia Viva, si Giorgio Jackson manejaba RD, es imposible que no supiera con el nivel de organización que funcionaba Democracia Viva. Entonces, ayer se puso yo creo que se puso una lápida a Giorgio Jackson. Porque no creo que sea tan difícil rastrear, y aquí a quienes nos escuchan, y aquí a los panelistas también, alguna vez en algún encuentro que haya participado Giorgio Jackson con Democracia Viva. Yo, por ejemplo, participé en un encuentro en Independencia. No tengo nada que ver con Democracia Viva, para que no me escuchan, nada que ver con ellos ni de cerca. Pero sí los conocía, yo los conocía de antes del caso. Porque la diputada Pérez hizo un encuentro con Democracia Viva en Independencia, en el Laboratorio Ciudadano del municipio de Independencia de Gonzalo Burán, que es del Frente Amplio. Entonces, si Catalina Pérez andaba haciendo estos conversatorios, yo les podría apostar, y voy a pedirle a mi asesor comunicacional que me ayude a encontrar hoy día, que Giorgio Jackson participó de algún encuentro de Democracia Viva. Con eso sobre la mesa, Giorgio Jackson queda invalidado, creo que completamente. O sea, porque le mintió a la fiscalía. Maca Bravo. A ver, si Giorgio Jackson no sabía de la existencia de Democracia Viva, tal vez, quizás, pueda salir exculpado, ¿cierto?, del caso Convenio, pero demuestra la incompetencia que tenía como ministro de la República cuando estuvo en Desarrollo Social y también en las Express, que fue un fracaso total. Claramente no tenía dedos para el piano, y aquí también, sumándome a las palabras que dicen ustedes, es bastante absurdo creer que no sabía de la existencia de Democracia Viva cuando es el líder natural del Partido Revolución Democrática, es la fundación del Partido Revolución Democrática, y además su ministerio, que era el Ministerio de Desarrollo Social, fue donde se robaron los computadores, donde estaba toda la información también respecto a los casos Convenio. Así que vamos a ver si Agustín Iglesias ahí puede después contarnos si encuentra algo de algún encuentro donde haya estado Giorgio Jackson, y ahí se va a caer totalmente su discurso. Lo importante es que acá paguen todos los que tengan que pagar, porque no hay que olvidar que este caso de corrupción, el caso Convenio, es uno de los más grandes de la historia de Chile. Jorge Acosta. Bueno, también se empiezan a conocer las contradicciones, porque en una primera declaración se daba a entender que había sido, cierto, el propio jefe de segundo piso de La Moneda, el ex diputado Crispi, quien había sostenido, cierto, que él le había pedido información a la subsecretaria
inicialmente. Después la subsecretaria en una segunda declaración dice que no, en realidad antes de que él se la pidiera se la había entregado a Crispi, y frente a las preguntas de la Fiscalía de por qué se le entregó a Crispi esta información, ella daba a conocer que esto podría tener alguna consecuencia comunicacional. O sea, cuando ya desde el principio empiezan a tener antecedentes de lo que estaba pasando en Antofagasta, era fácil de reconocer de que esto iba a ser una situación gravísima que le iba a pegar en la línea de flotación a la credibilidad del gobierno. Entre otras razones, porque efectivamente este era un contubernio donde tú levantabas una piedra y había alguien de Democracia Viva, el Ceremi, y había alguien de Revolución Democrática. El Ceremi era RD, la subsecretaria era RD, la fundación por la cual venía cierto, a hacer estos convenios de Democracia Viva era de puros militantes de RD, donde había una diputada RD que era al mismo tiempo la ex jefa del Ceremi cuando era su jefe de gabinete y pareja de el otro RD que era el presidente de la fundación. Y como si no faltara un elemento más, había una concejala RD, Paz Fuica, no la olvidemos, que también está procesada y con prisión preventiva, involucrada también en el asunto y que habría sido la que habría linkeado esto inicialmente. Entonces, hay que considerar que es muy importante que siga avanzando la investigación, que tengamos los antecedentes y que quizá esta va a ser la vez que de una vez por todas vamos a tener en consideración y frente a la luz pública todos los antecedentes que permitan determinar el rol también del ministro Montes, porque no nos olvidemos de eso. ¿Cuántas horas gastamos hablando aquí del inaceptable rol de escasísimo liderazgo y asumir el costo de lo que significaba ser el jefe político del Ministerio de Vivienda, el ministro Montes? Y ahí está, piolita, ahí está, el que decía que quería ser recordado por terminar con la corrupción. Cada vez que se puede hablar de este tema, sale a la palestra, y cada vez que se habla de la deficiencia de vivienda, calla por su ausencia en el debate y en la acción pública. Vamos a hacer la última pausa comercial. Hay un tema de Maduro que vale la pena conversar, porque Maduro no solo estuvo dispuesto a conversar con el presidente Boric, sino que dijo, mira lo que dijo, voy a citar a Maduro, presidente Boric, canciller, ¿quién se llevó a Chile a estos delincuentes? Refiriéndose a los asesinos del teniente Ojeda. ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero de 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera, la derecha chilena. Interesante, a propósito de la crisis migratoria, está muy en boga de la izquierda esta idea de que, claro, la responsabilidad por la crisis migratoria sería el presidente Piñera porque fue a Cúcuta a invitar a los venezolanos a Chile, ¿no? Entonces tratan de emplazar hacia la derecha, pero las declaraciones de Maduro son bien interesantes en esta línea, así que a la vuelta de la pausa conversemos esta derivada, por supuesto, de la crisis migratoria que enfrenta el país en esta conversación de Nuevas Voces, siendo las 13:40. Está con nosotros Agustín Iglesias, Macarena Bravo y el doctor Jorge Acosta. En pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, con Agustín Iglesias y con Maca Bravo. Me llega una... Yo soy bien, ha sido lector de Ex Ante, que tiene buenas notas. Yo recomiendo a los que les interese Ex Ante, el Libro, La Segunda. A esta hora siempre aportan contenido a este programa. Es verdad. Hay un tema que mencionó José Antonio Caz en su entrevista en Mesa Central el fin de semana, el domingo, al que Chile le ha dado poca pelota. Y hoy día el general en retiro John Griffiths, que trabaja en Atenalab, un centro de estudios dedicado a la seguridad, a la defensa nacional y estratégica, titula, el reciente acuerdo entre Irán y Bolivia afecta la seguridad nacional de Chile. Ustedes saben que el fin de semana vimos como Irán lanzaba una serie de drones en un ataque de guerra a Israel. Más de 300 misiles. Pareciera ser que la gran mayoría de ellos fueron captados, dicen que el 99,9%. Defendidos con ayuda de otros países, entre ellos Estados Unidos, y de momento Israel no ha devuelto la mano, y por lo tanto la escalada ha sido relativamente controlada. Podría haber dado paso a una guerra importante en Medio Oriente. Pero a propósito de eso, efectivamente vuelve a la memoria que Bolivia tiene acuerdos firmados con Irán. Irán es un régimen fundamentalista, una tiranía muy curiosa para Occidente, que tiene vínculos con buena parte de los países de izquierda en el mundo, y particularmente en América Latina con
Bolivia, ¿no? Y mira lo que dice, porque dice, ¿qué se sabe hoy día del acuerdo firmado entre Irán y Bolivia el 2023? Y dice John Griffiths, esta es la finalización de una serie de todo acuerdo. El año 2007 hubo un entendimiento estratégico entre Bolivia y Irán. En el 2022 el presidente de Bolivia en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU, se reúne con el presidente de Irán. En febrero del 2023 el vicecanciller iraní visitó Bolivia y el 20 de julio de 2023 se firma un acuerdo entre Bolivia e Irán con un memorándum de entendimiento que tiene que ver con colaboración tecnológica. Lo que se sabe poco, pero lo que no se sabe es lo importante, dice. O sea, hay una cuestión delicada. Yo insisto, nuevamente, no sé si se vieron la reacción del gobierno ante la situación de Irán e Israel comparado con la reacción de todos los otros gobiernos de América Latina. La Argentina, por ejemplo, el contraste fue evidente. Casi todos los países del mundo, salvo Pedro Sánchez, que es un personaje de la misma calaña que el presidente Boric en España, casi todos los países occidentales respaldaron a Israel por lo que era un ataque bastante evidente de parte de Irán e Israel sin mediar ataque previo, o sea, no hay ni una condición para guerra justa, fue una cuestión un poco como de la noche a la mañana, por supuesto vinculado a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero el presidente Boric, de hecho él no dijo nada, salió a hablar, puso un tuit, como es este gobierno, que todo por Twitter, puso un tuit el canciller Van Claveren, básicamente apelando al derecho internacional, algunas cuestiones que, claro, en una situación como esa resultan bien complejas, pero volvemos a la discusión sobre las relaciones internacionales que tan mal llevadas han sido por el gobierno. No hay que olvidar a la canciller Urrejola, los numeritos de la canciller Urrejola, que duró, qué sé yo, un año y medio en el cargo. Y nuevamente hoy día, de hecho, Argentina convocó un comité de crisis hace un par de días, el domingo mismo, que encabezó el ministro Milei, o sea, el presidente Milei, y en el que participó algunos minutos el embajador de Israel en Argentina para dar cuenta del estado de la situación, y luego se retiró. Y en Chile, la verdad es que este tipo de sucesos internacionales, o un gobierno amateur como el que tenemos, parece no generar ni un impacto. Y claro, ¿cuál es el nivel de colaboración que hay entre Irán y Bolivia? Pues sabemos también el flujo migratorio que tenemos desde Bolivia, la cantidad de migrantes irregulares que pasan por ahí, la falta de control fronterizo que hay en la amplia frontera que hay entre Chile y Bolivia, y también como por ahí transita droga, transitan delincuentes. Es decir, no es baladí que el gobierno mire o haga ojos ciegos respecto a esto. Me parece un tema bien interesante. Yo sé que habíamos anunciado también el tema Maduro, el que le pega un palo a Piñera, pero todo conversa un poco con las relaciones internacionales, Agustín Iglesias. Sí, yo aquí tengo opinión diferente a la del panel. Una vez tuvimos un debate con ¿te acordás, Jorge? Que nos agarramos, tuvimos un debate en un programa. Bueno, yo creo que yo no defiendo en absoluto ninguna de las acciones que ha tomado Israel. Creo, de hecho, esto con Irán partió porque Israel ataca a Irán el 1 de abril. El régimen de Netanyahu, que yo creo que las acciones que ha tomado Netanyahu han sido de total gravedad. Y no hay que tener ninguna coma ni ningún pero para decirlo. O sea, el asesinato a civiles en Gaza, es brutal. Sí. Y el ataque que hace a Irán es para seguir continuando esta guerra ante su mala aprobación en su gobierno. Él tiene problemas en Israel, y yo sé que esta posición no es la posición política que tiene el sector político en el que yo pertenezco, pero creo que hay que dar una reflexión. Israel ataca a Irán sin motivo, y Irán responde a bases militares diciendo que es su última respuesta. Si Israel insiste en esto, nos vamos a meter en un tete gigante. Sí, gigante. Yo creo que aquí hay que ser súper cauteloso, porque yo creo que Netanyahu está extendiendo esto para cuidar su espalda, y yo la verdad no me abandero con la posición del sector en esta al menos. Doctor Acosta. Bueno, yo pienso radicalmente distinto. Yo veo que el único país que es realmente democrático que está en Medio Oriente es Israel, que sufrió un ataque brutal, digamos, de Hamas, que generó más de cientos de personas por supuesto. que habían sido secuestradas. Supimos el fin de semana, hace algunos días atrás, ejemplos e historias, ¿cierto?, de mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Y yo creo que tiene todo el derecho del mundo un país a defenderse de una situación así. Y lo único que queda demostrado con esto es que justamente es Irán
el que ha estado apoyando y el que está detrás de todos estos otros líneas, digamos, de ataque contra Israel, como lo que ha sido la organización de Hamas y de todas, digamos, las organizaciones pro-Palestina, que lamentablemente han optado algunas de ellas por las vías violentas, y esa vía violenta la han transformado en una vía política que ha sido lamentablemente reproducida por mucha gente de izquierda en el mundo, y Chile no es un ejemplo, digamos, que se pueda excusar de aquello. Lamentablemente se ha transformado esa posición en una posición política de izquierda que ha ido a reivindicar ciertos gobiernos, y por eso es preocupante lo que pasa en Bolivia, porque no hay que dejar de considerar que América Latina también se está transformando en un lugar en el tablero internacional donde empiezan las grandes potencias a disputarse. Mira tú lo que está pasando en Argentina también con la base militar china, y tuvo que llegar una representante militar estadounidense para tratar de tener una base que viniera a equilibrar esa base también en la Antártica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo creo que lo que se ratifica aquí es que hay potencias teocráticas como Irán, que no están en las mismas reglas de la democracia que manejamos nosotros, donde le impiden a las mujeres poder desarrollarse profesionalmente, donde no pueden manifestar su posición política quienes piensan en contrario, que no son democracia, y que lamentablemente toman decisiones como estas, como lanzar centenares de misiles contra otro país simplemente porque ellos creen que es Israel el que habría ejecutado una acción militar contra algunos de sus generales que estaban en el Líbano. Por lo tanto, aquí yo creo que es una situación muy compleja, y por lo menos yo siempre voy a estar más del lado, ¿cierto?, de aquellos que basados en el Estado de Derecho se están defendiendo de acciones terroristas en contra de sus habitantes y su territorio, que de organizaciones que han optado por la vía violenta para reivindicar sus posiciones políticas. Maca Bravo. Mira, yo creo que ya se discutió bastante respecto a las diferentes posturas. A mí lo que me preocupa es la incompetencia de este gobierno en cuanto a las relaciones internacionales, y que no esté preocupado en absoluto de la situación de Irán con Bolivia cuando Bolivia es un país vecino. Y que efectivamente, como dice John Griffin, esto podría afectar la soberanía nacional de nuestro querido Chile. Así que creo que falta más preocupación y acción por parte del gobierno a saber qué está ocurriendo con esta situación entre Irán y Bolivia. Y solamente agregar lo último, porque sé que estamos terminando, y respecto al tema de la Cámara, la presidencia de Carol Cariola, que no se nos olvide que Carol Cariola es la cuarta mosquetera de la bancada estudiantil que llega al poder. Tenemos a Gabriel Boric en la moneda, a Camila Vallejos como vocera de gobierno, a Giorgio Jackson, que fue ministro de 2 ministerios diferentes, y hoy día a Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. Y esto no es coincidencia, esto es un objetivo de años, y es un objetivo para llegar al poder, y como ya sabemos, la izquierda cuando llega al poder hace todo lo posible para no soltarlo más. ¿Puedo decir algo súper breve, Tomás? Dale. Para que no quede la duda, lo que yo dije antes, en ningún caso es un respaldo a Irán. El gobierno de Irán, yo los iraníes los encuentro unos locos también, en el fondo. Solamente digo que acá hay un problema que es un poquito más complejo, creo yo, de lo que se sabe, y hay que ponerle atención. Lamentablemente se nos haga el programa. Yo creo que el foco debe estar puesto, insisto, en cómo el gobierno toma los resguardos necesarios efectivamente para ver los vínculos que puede haber entre Irán, que es un régimen realmente peligroso, una polémica con Bolivia. Yo no he visto el detalle, pero hay una polémica de un avión iraní que no se sabe para qué venía, qué cosa llevaba. También llegó a Argentina, y Argentina llegó no a lo dejó Argentina, entrar. y de eso el gobierno no ha aclarado absolutamente nada. Sí, más allá de las posiciones. Yo debo decir que el conflicto israelí-palestino me supera absolutamente. O sea, hay asuntos religiosos, históricos, territoriales, que es bien difícil de entender por Occidente, por una políticos. parte, y además políticos. Y efectivamente, claro, Israel es una democracia o un Estado de Derecho más similar a Occidente, pero yo estaría de acuerdo en que la respuesta que ha dado Israel ha estado lejos de los criterios de proporcionalidad, digamos. Entre otras cosas porque ha atacado civiles que no tienen por qué ser responsables de los ataques de que jamás inició originalmente contra Palestina. Efectivamente, esas situaciones son súper complejas porque, por ejemplo, también que ha demostrado cómo incluso los propios extremistas de Hamas tenían sus bases, digamos, debajo de los hospitales, digamos. Entonces, cuando se usa a los civiles efectivamente como escudos de guerra, tú estás hablando, como dice muy bien Tomás, de una situación bastante compleja, que sin duda en Chile conocemos poco, pero que
como te comentaba, se ha politizado mucho en nuestro país. Agustín Iglesias, candidato a alcalde por la comuna de Independencia. Doctora Costa, Macarena Bravo, por secretaria del Partido Republicano, candidata a alcaldesa por Maipú. Gracias por acompañarnos este día martes. Lamentablemente se nos acaba el programa siendo las 13:55. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Se armó un debate aquí en el chat de YouTube a propósito del tema Imagino que no muchos me quedan ahora. palestino-israelí. Espero que me van a invitar al Es programa. interesante que muchas veces estos temas generan más debates que temas nacionales. Sí, es verdad. ¿no? Bueno, hay una temas comunidad hay temas sanguíneos, hay grande comunidades, hay de ambos ancestros. sectores. En fin. Oye, gracias por acompañarnos, queridos amigos. Póngale me gusta antes de salir del programa para llegar a más personas. Quédense en la 92.1. Ya viene deporte, en agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas como cada día en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.